sí va a haber más restricciones. Si bien el decreto, el DNU, va hasta el 11 de junio, el gobierno va evaluando todas las semanas qué hace a la siguiente, ¿no? Si te restringe un fin de semana, si te restringe una semana, si restringe alguna actividad. Bueno, Misiones en eso viene siendo bien diferenciada de lo que ha sido la estrategia nacional para la cuestión de la pandemia. Pero aún así, hay 22 municipios que tomaron medidas. 22 municipios que decidieron restringir algunas actividades sociales, culturales, limitar horarios en algunos comercios, en bares, restaurantes. ¿Qué pasa acá en Posadas? Vamos a preguntarle a Sergio Bresiski, que es presidente de la Cámara de Comercio e Industria de nuestra ciudad, cómo están viviendo toda esta cuestión, nuevamente vinculado a la gestión de la pandemia. Sergio, buen día, somos Silvia y Laureano, ¿cómo estás? Hola Silvia, Laureano, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, 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 bien. ¿Cómo viene la gestión de la pandemia para ustedes? Bien, nosotros la estamos mirando, ¿no? Yo estaba escuchando atentamente tu introducción hacia el tema y puedo decir que como institución estamos mirando con mucha responsabilidad y respeto a cómo se viene desenvolviendo la pandemia en este escenario provincial, ¿no? Y con mucha preocupación de cómo se está dando en el escenario nacional, Laureano, porque todas estas restricciones que tenemos hoy en un escenario nacional te está modificando muchísimo los tiempos técnicos de reposición de stock, de abastecimiento, te está modificando mucho los tiempos técnicos de producción de las industrias que nos alimentan a nosotros para que nosotros podamos revender sus productos, ¿no? Entonces todo eso te va cambiando la dinámica comercial día a día de nuestros negocios. Ujú. ¿Hay inconvenientes en cuanto al stock de algún rubro en particular? No, tenemos un inconveniente generalizado, Silvia, en este momento, Ujú. porque cuando vos tenés algunas industrias paralizadas a nivel nacional o trabajando muy por debajo de su capacidad instalada, a vos te modifica mucho los tiempos de reposición de esa mercadería. Ujú. Hoy el sistema logístico también se ve alterado en su capacidad técnica de dar respuesta en cuanto a la reposición nuevamente de productos en nuestras góndolas o en nuestros mostradores. Y eso repercute de manera, sería negativa en el dinamismo de nuestro comercio, porque uno no puede dar respuestas inmediatas al consumidor. Sí, se va modificando en el caso nuestro de materiales de construcción los tiempos técnicos de avance de las obras. Entonces es como que ahí es donde a vos se te enciende una alarma de preocupación. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de medida, cualquier tipo de anuncio o de decisión que se tome, siempre se toma sobre la base de que vos tenés una sociedad de un 40% de pobreza y en una sociedad, si se quiere, productiva, en donde la capacidad instalada está trabajando al 60%. Entonces, cualquier tipo de restricción sí o sí repercute de manera negativa en cualquiera de esos dos escenarios o de esas dos situaciones que te acabo de describir. Ujú. ¿Sirve de algo que Misiones se desmarque de una restricción o de un confinamiento como el que fue decidido a nivel nacional? Sí, a nosotros nos ayuda muchísimo, Laureano. Realmente, ahora bajando esto a un nivel provincial, nosotros tenemos un dinamismo y un funcionamiento muy diferente a lo que está ocurriendo en otros lugares de la Argentina. Para nosotros eso es muy positivo porque primero que todo nos permite trabajar con total normalidad dentro de nuestras posibilidades en todo el aparato productivo. Tenemos una disposición muy amplia de horarios de apertura y cierre de nuestros comercios, de nuestras industrias. Eh, los pocos casos, si se quiere, que hay en comparación con lo que ocurre en otros lugares de la Argentina, también te permite moverte o la movilidad social de otra manera que siempre te dinamiza el comercio para bien. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un escenario de restricciones, la misma palabra restricción ya te modifica para mal un escenario comercial. Y en este caso, al tener una apertura de las situaciones, si bien tenemos algún cierre de los bares a determinado tipo de horario, el turismo que se ve muy pero muy afectado y demás, también es cierto que todo lo demás funciona con cierta normalidad. Y eso se ve reflejado cuando uno compara por ahí los índices. Vuelvo a decir, yo por ahí hablo mucho de mi rubro, pero en el consumo del cemento, Misiones siempre es tendencia
para bien que en la reactivación económica que estamos teniendo, pero eso es porque tenés una situación pandémica controlada, un escenario, si se quiere, sanitario bajo control, y nunca se descuidó la economía. Entonces hoy a nivel nacional nosotros estamos desmarcados para bien. En el caso del faltante, cuando hay faltante de productos, supongo que el tema de los precios varía para mal, digamos, encima con la inflación, ¿o me equivoco? No, no te equivocás, Laureano, porque vos bien decís, sería el faltante, y teniendo una inflación interanual de más o menos en promedio 45%, sin lugar a duda que lo primero que se afecta es que se pierde el valor real de las cosas. ¿Por qué? Porque en una inflación tan alta de un año al otro y sin saber cuál va a ser el precio de reposición de ese producto, ni sabes cuál va a ser el tiempo de reposición, tenés dos situaciones: o tenés una remarcación para tratar de cubrirte por cualquier tipo de situación, o bien tenés la negación de comercializar ese producto hasta que vos sepas cuál va a ser el valor real, y ahí sí lo podés comercializar. Ujú. Entonces tenés esos dos escenarios. Es muy dañino para la vida comercial de cualquier rubro tener un escenario de inflación del 45%, como te decía, y sin saber cuáles van a ser los tiempos técnicos de reposición de ese producto que vos tenés la posibilidad de vender hoy, porque el escenario local te lo permite, pero el escenario nacional no te permite reponer ese producto. ¿Y cómo es la relación entre inflación y consumo? ¿Cómo venimos con el consumo en Posadas? No te escuché, la última te escuché muy bajito, Laureano. Te preguntaba cómo viene la relación inflación y consumo, cómo es el consumo, cómo viene el consumo en Posadas en el último tiempo. Sí, sería, a ver, tenemos que decidir a ver qué fragmento de la película lo miramos, si vamos a tratar de mirar el primer cuatrimestre del año, sí, de este 2021, realmente teniendo en cuenta el escenario en el cual estamos, tenés un consumo muy, pero muy interesante, sí, comparado siempre con otros lugares de la Argentina y siempre teniendo en cuenta el escenario pandémico del cual todavía no se fue. Dentro de eso tenés un cuatrimestre muy, pero muy interesante en cuanto a niveles de consumo. Ujú. Lastimosamente falta siempre, y que uno tiene que ser por ahí solidario con el sector turístico, que realmente se ve muy pero muy perjudicado. Pero lo que es el consumo de la ciudad, el consumo interno, realmente es muy interesante, porque al marco o al contexto de fronteras cerradas se le dio mucho trabajo internamente, ¿sí? Nosotros como institución logramos siempre hacer nuestros eventos, y realmente la aceptación, ¿sí?, y la vigencia de los programas ahora realmente ayudan y reactivan muchísimo el consumo interno. Entonces hoy nuestros números son positivos en este escenario que tenemos actualmente como sociedad. Hablando de los ahora, este anuncio que se hizo de la hora más 15, que es un poco lo que estamos esperando para julio, ¿cómo cree que va a impactar? ¿Cree que va a ser de fácil aplicación? ¿Se está moviendo esta cuestión? Sí, Laureano, la verdad que nosotros vemos como algo muy positivo por varias razones. Una de esas es que, si me permitís un término por ahí un poco deportivo, es que sumamos un jugador nuevo a esta lucha que tenemos con las asimetrías de encarnación. ¿A qué me refiero con sumar un jugador nuevo? Es que se te suma Nación, sí, Nación pudo interpretar que realmente es necesario que nos otorguen otro tipo de herramientas. Reconocemos que no son la que pedíamos como una zona aduanera especial o la reglamentación del artículo 10 de la ley PYME, pero realmente que se sume a la hora Misiones es muy pero muy positivo, porque es una herramienta que ya tenemos instalada nosotros como comerciantes y el consumidor. Entonces creemos que es muy bienvenida y que realmente va a ayudar en aquellos rubros que realmente son afectados, ya sea indumentaria, calzado, electrodomésticos, repuesto para auto, cubierta, materiales de construcción. Ujú. Entonces, que vos tengas la posibilidad de tener un reintegro de un 35% en una compra que lo hiciste y poder financiarte a 12 cuotas sin interés, realmente al consumidor le da una facilidad de pago muy importante. A nosotros como comerciantes nos dan una nueva herramienta para seguir atrayendo al consumidor a nuestro comercio, y a la vez entendemos que ese 35% de reintegro que se logra
el financiamiento en 12 cuotas y demás termina compensando en esos rubros que te acabé de nombrar las asimetrías que tenemos con Encarnación. Entonces celebramos esa llegada de la hora Misiones más 15 y celebramos sobre todo que Nación supo reinterpretar la visión del comercio fronterizo que tenemos nosotros con Encarnación para bien. Ahora, aún con la implementación de este ahora más 15, ¿cree que la Nación sigue en falta todavía, que no cerró esa herida por el veto a las áreas aduaneras especiales? Ahí te habría que responder de dos maneras, Laureano. Por ahí hay una cuestión que el veto a la zona aduanera tiene una lectura muy política, la cual yo no la hago, y después tenés una lectura que es del ciudadano a pie, como soy yo, como sos vos. Yo creo que ahí sí, para mí todavía el Estado Nacional está en falta. La zona aduanera especial es algo que iba a beneficiar y va a beneficiar el día que venga al 100% de los misioneros, porque nos va a transformar para bien a nuestra provincia en un polo productivo a nivel nacional. Se va a volver a reinterpretar la situación no solamente de las asimetrías con el comercio fronterizo, sino la asimetría de un país que no es federal, que es muy centralista, que nosotros somos una provincia periférica, y creo que en eso todavía está en falta. Creo yo que nosotros como sociedad, vos, yo, el oyente del otro lado, tenemos que seguir reclamando y seguir empujando por ese tipo de cuestiones que nos van a beneficiar a nosotros. Hoy nosotros como provincia deberíamos tener la energía más barata del país y no la más cara por una cuestión de distribución, pero fuimos los más damnificados por la instalación de la represa Yacyretá. No tenemos una alternativa a eso, no tenemos un gas natural, y traer un gas natural a nuestra provincia realmente va a demandar una obra de infraestructura y logística muy pero muy grande y capaz desmesurada en este escenario, con lo cual creo que con pequeños gestos de compensación en el costo de la energía eléctrica, compensación en el costo del combustible para la logística del transporte, realmente nos va dando otro tipo de herramienta, y creo que ese es nuestro norte como sociedad para seguir empujando en conjunto. Sergio, hay un debate en el último tiempo vinculado a la zona franca industrial, que se instalaría en Posadas en un primer término, y empieza la discusión si no va a generar asimetrías internas en Misiones. ¿Qué hay que hacer con esta zona franca? En particular yo tengo la visión, Laureano, que la tenemos que abrazar, no tenemos que abrazar a esa zona franca industrial y la tenemos que tomar y traer a nuestra ciudad y ponerla de aplicación inmediata, ¿sí? Hoy, por ahí saliendo un poco para tratar de contextualizar mi visión, es que hoy a nivel mundial ya casi no compiten los países para traer grandes inversiones, ¿sí? Porque es muy difícil que vos te pongas en la cabeza un inversionista que decida invertir en Argentina, y por qué de toda la Argentina, el octavo país en superficie de territorio a nivel mundial, va a venir a Misiones. Creo que los gobiernos nacionales, perdón, tienen que empezar a otorgar este tipo de herramientas y saber reinterpretar regionalmente a cada uno de los países. Y creo que si nosotros, como ciudad, sí, como provincia, tenemos este tipo de herramientas, somos nosotros los que podemos salir a competir hoy, como transformando a nuestra provincia o nuestra ciudad en una especie de imán para nuevas inversiones. Entonces, por ahí en la cabeza un inversionista están compitiendo Posadas, por ejemplo, contra Curitiba, para ver dónde se puede poner alguna nueva industria de alta tecnología o algo de eso. Entonces, si vos tenés esa herramienta, vos podés salir a competir. Y aparte, creo que es necesario empezar a crear ecosistemas que ayuden a florecer por ahí todo el trabajo que se hizo en la economía del conocimiento, lo que se hizo en innovación y en tecnología. Y este tipo de herramientas otorgadas en zonas francas industriales o parques industriales con zonas francas, en donde vos adentro del mismo tenga una economía circular con cero impuesto, pero que si ese producto te sale al mercado provincial o regional donde está inserto, sí tiene los impuestos, pero si es exportable no lo tengan. Creo que de esa manera vos te empezás a cubrir lo que es una simetría interna y a la vez no le sacás esa característica o esa posibilidad que tiene o esa potencia que tiene ese parque industrial de ser un imán para las nuevas inversiones. Creo que lo tenemos que tomar y después generar un debate interno
de qué manera lo vamos a aplicar para que no te generen asimetrías, pero creo que de ninguna manera lo tenemos que rechazar a ese tipo de herramientas que te está dando un gobierno nacional en este momento. Ujú. Teniendo el antecedente de las áreas aduaneras especiales, ¿hay esperanza en que la zona franca llegue? La esperanza es lo último que se pierde, Laureano, por ahí como Sí, una visión un poco más romántica y ya no sí, tan sí. técnica. Ujú. Yo creo que nosotros, como te dije anteriormente, tenemos que seguir empujando por ese norte que tenemos. Sin lugar a dudas que a veces es más fácil llegar y a veces es más difícil y a veces los tropiezos como te producen los desgastos, las frustraciones que por a través de un veto no se haya logrado a lo que era la zona aduanera, siempre te hace mirar por ahí con cierto recelo este tipo de cosas, pero yo soy muy optimista y creo que tenemos que seguir empujando y creo que esto es mucho más acorde por ahí a no generarte asimetrías internas dentro de la Argentina o no tener problemas políticos del escenario nacional con las demás provincias, porque te otorga una herramienta muy, pero muy específica y por ahí es casi como un saco a tu medida para el tipo de provincia que vos estás queriendo, ¿no? Yo creo que el norte hoy de Misiones es que va a ser una provincia agroforestal, industrial, sin lugar a duda que la parte tecnológica es muy pero muy importante en esta visión que se tiene y sin lugar a duda que el turismo. Y si hay algo que necesita o una economía que necesita de este tipo de herramientas para ser impulsadas porque compite ya en un escenario mundial, sin lugar a duda que es la parte tecnológica. Y creo que este tipo de zonas francas industriales, en este parque industrial donde ya tenés un polo TIC, donde tenés desarrollo de tecnología, innovación y tenés una escuela de robótica, sin lugar a duda que es la camiseta a medida para lo que nosotros necesitamos para que esto pueda florecer. Gracias, Sergio, como siempre, muy amable. Hasta luego, Laureano, que tengan una buena jornada. Igualmente, un abrazo.